Buenas noches, ahora sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, en esta hora damos gracias por tu bondad, gracias porque una vez más tenemos el privilegio de abrir tu palabra, mi Señor, y ser enseñados por medio de tu mensaje que tú nos traes a cada uno de nosotros, Padre, porque tú nos hablas de manera única, de manera particular a cada uno de nosotros. Tu palabra es viva y eficaz. Padre, hoy te clamamos que tengamos un corazón sensible para escuchar tu voz, Padre, que tengamos oído presto para escuchar, mi Señor, y tener la diligencia que tenía Esdras, que preparó su corazón para escuchar tu palabra, preparó su corazón para obedecer tu palabra y preparó su corazón para enseñar a otros tu bendita y preciosa palabra. Y ese es el mandamiento que tú nos das a cada uno de nosotros, que te sirvamos con integridad, con sencillez de corazón, como veíamos el domingo acerca de la iglesia primitiva, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, sirviendo al Señor con un espíritu fervoroso. Danos sabiduría para hacer tu voluntad en esta noche, Padre, en el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Recordemos, el tema principal de Filipenses es la unidad del cuerpo de Cristo y el privilegio que tenemos todos y cada uno de nosotros de servir a Cristo. ¿Es un privilegio servir a Cristo? Gloria a Dios, porque tenemos el privilegio de servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que todo lo creó con su poder. Qué bendición más grande poder hoy servir a Cristo, poder ser embajadores en el nombre de Él, poder ser instrumentos en su mano. Dice el versículo 27, que es el versículo clave del libro. Dice el versículo 27 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa es la voluntad de Dios para con su iglesia. Que tengamos todos un mismo sentir, que todos nosotros luchemos apuntando al mismo objetivo, todos con una misma visión, la gloria de nuestro maravilloso Dios por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos predicar ese precioso Evangelio, esa es la tarea. Claro, hay unas responsabilidades, una carga que Dios coloca a cada uno de nosotros. Dios nos llamó a cada uno de nosotros en particular y nos da una responsabilidad, un ministerio, un servicio para que cada uno de nosotros le obedezcamos. Y vimos en el capítulo 2 cómo nos muestra la palabra del Señor el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Cómo Él, siendo Dios y siendo hombre, se entregó a sí mismo por nosotros y nos dio ese ejemplo maravilloso de servicio. Y así como Él sirvió humildemente, nosotros debemos servir con integridad, con humildad, con entrega, con sacrificio. Si queremos ser buenos siervos de Dios, es necesario ser diligentes, es necesario ser disciplinados,
La palabra disciplina viene de la palabra discípulo y no podemos ser buenos discípulos si no hay en nuestras vidas disciplina. Si un deportista de alto nivel llega a obtener grandes logros, es porque es un hombre disciplinado, es una mujer disciplinada, que realmente, como dice Pablo, golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Veíamos en el capítulo 2, versículo 14, la última vez que compartimos el mes pasado, dice que hace todo sin murmuraciones y contiendas. Y realmente si evaluábamos cuánto daño le hace la murmuración, las críticas y las quejas a la iglesia local. Veíamos cómo Dios desde el Antiguo Testamento cómo castigó duramente a aquellos que no tuvieron temor de Dios y se fueron en contra de las personas que Dios había establecido para dirigir la salida del pueblo, que eran Moisés y Aarón. Y realmente la murmuración es un gran pecado que hace una gran división, que estorba la predicación de la palabra de Dios, la predicación del evangelio, que estorba el progreso de cada uno de nosotros. Y llegamos al versículo 15 que nos corresponde el día de hoy. Dice, para que seáis irreprensibles. Por ende, la persona que murmura, que critica, que tiene un corazón de crítica en la iglesia local, que nada le gusta, que todo es pleitos, celos, iras, contiendas, ¿es una persona irreprensible? Indudablemente la Escritura dice no, porque si nos guardamos de este pecado para que seamos irreprensibles, claro, no es el único pecado, hay muchísimos más. La palabra irreprensible en su original nos enfoca a ser una persona sin falta, sin tacha, una persona irreprochable. Cuando yo vivía con mis padres en el campo cuidábamos cerdos y mi papá nos mandaba a lavar los cerdos y no había nada más difícil que cuando se nos escapaba un cerdo de esos, sobre todo los pequeñitos, y cuando estaban enjabonados. Coger esos animales era un problema tremendo, porque se metían por cualquier hueco y no había de dónde cogerlos. Esa es una ilustración para evaluar nuestras vidas, porque cuando no hay de dónde cogernos, no hay tacha en nosotros, realmente podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Porque si vamos al mundo, lo primero que el mundo va a decir, si este es creyente, yo prefiero seguir siendo como soy, porque no somos intachables, porque es necesario que el mundo vea que Cristo mora en nuestras vidas, que realmente somos de Cristo, no por palabra, no porque decimos ser cristianos, sino porque el mundo vea que en nosotros ha ocurrido una transformación de vida, que antes como hablábamos, ahora ya no hablamos de esa manera. La manera en la cual utilizamos nuestro tiempo cambió cuando nosotros llegamos a Cristo completamente. Un domingo en la mañana, ¿qué hacíamos? Bueno, aparte de dormir hasta tarde por el guayabo, nuestro tiempo cambió completamente. La manera que gastamos el dinero cambió totalmente. Entonces mire que eso es indispensable, el ser irreprensibles, y especialmente en este contexto que nos está mostrando Filipenses, que es el contexto del servicio ejemplificado. Primero nos muestra el ejemplo de Cristo, nos va a mostrar el ejemplo de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito, todos cuatro en este mismo capítulo, porque es necesario animar a otros a que sirvan al Señor, pero es necesario que a la persona que yo esté animando vea que yo mismo lo estoy haciendo, porque si estoy animando a mi hermano que madrugue a buscar la voluntad de Dios y a mí me da pereza, ¿no vengo a ser el mismo fariseo?
que trato de que poner cargas en mi hermano que yo mismo no estoy dispuesto. Claro, tenemos que ir adelante, mostrar vida cristiana para poder predicar a otros. Porque ¿de qué me sirve a mí estar predicando el evangelio si el mundo no está viendo que realmente mi vida está siendo transformada? Al contrario, venimos a ser un estorbo para el evangelio. Por eso dice que andemos como es digno del evangelio, en completa unidad y en completo amor los unos para los otros. ¿Es necesario trabajar en unidad, amándonos los unos a los otros? Son ingredientes fundamentales en la vida cristiana y especialmente en el servicio. Veamos por un momento 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el Señor nos haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros y para con todos, para con los de adentro y también para con los de afuera. Dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice Pablo, versículo 13, para que seáis afirmados vuestros corazones. ¿Cómo? Irreprensibles en santidad. Dios usa vasos limpios. Dios usa instrumentos santos. Dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nosotros debemos ser irreprensibles en santidad delante de Dios, no de los hombres. Porque ¿a quién tenemos que entregarle cuentas? ¿A quién servimos? A Él. Es presentarnos irreprensibles delante de Dios. Dios conoce mi vida, mi mente y mi corazón cuando yo me paro un domingo a compartir en la cena del Señor. Y cuando en toda la semana no he tocado la Biblia, no he tenido esa intimidad, no he buscado la voluntad del Señor, y sin embargo vengo y me paro un domingo para alabar a nuestro Señor todos juntos. ¿Qué tipo de adoración es esa? El domingo todos juntos venimos a adorar al Señor, pero la adoración comienza en mi corazón, donde toda la semana he tenido una intimidad con mi Señor, donde me he deleitado. Por eso es que lo que uno comparte el domingo es lo que el Señor me ha mostrado durante la semana, en lo que me he deleitado, en mi comunión íntima con mi Señor, en permanecer delante de Él. Y entonces sí, lo haré con autoridad, porque la palabra de Dios da autoridad. Indudablemente el Señor Jesucristo dice que Él enseñaba como quien tiene autoridad. Y una persona que vive y obedece a la palabra de Dios tiene autoridad para enseñar la palabra de Dios. Cuando no somos más que hipócritas, pretendiendo mostrar una cara que realmente no somos. Y dice la Escritura que la luz todo lo manifiesta, porque delante de los ojos de Dios no hay nada oculto. De Dios nadie se puede burlar, porque debemos presentarnos irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios. Vamos al capítulo 5, versículo 23 de ahí mismo de Tesalonicenses. La página siguiente. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos santifica? El Dios de paz. ¿Nosotros podemos santificarnos por nosotros mismos? Porque alejados de Cristo, nada podéis. Permanecer a mí y yo permaneceré en vosotros. Y nos da una ilustración maravillosa ahí en Juan 15. Así como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, ¿una rama cortada del árbol puede dar fruto? Es imposible, esa es la ilustración que da. Una rama que se corta del árbol no puede dar ningún fruto. Dice, así tampoco vosotros llevaréis fruto si no permanecéis en mí, dice nuestro amado Señor Jesucristo. Es necesario permanecer en Él
una comunión íntima. El Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos ser irreprensibles para Él. Él mismo es el que nos hace aptos para la obra del ministerio. Dios es el que nos capacita, el que nos guía, el que nos enseña a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios porque toda la gloria es para Él. Si es para salvación, el Señor Jesucristo fue el que hizo la obra, el que pagó por cada uno de nosotros. En su sacrificio nosotros somos salvos. En su sacrificio nosotros somos, nuestros pecados son completamente perdonados. En su misericordia y en su gracia nosotros somos enseñados y preparados para la obra del ministerio. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La otra vez que repite estos mismos tres aspectos en la escritura es en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cuál es el propósito de la palabra de Dios en nosotros? Que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Entonces Dios conoce mis pensamientos en cuanto al servicio de Dios. Dios conoce las intenciones de mi corazón para servir a mi Señor. Indudablemente que sí. Nada hay oculto a sus ojos. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tendremos que dar cuenta. Y ese es el versículo que sigue ahí en el contexto de Hebreos 4:12 y 13. Entonces, debemos ser irreprensibles delante de Él. Él mismo es el que nos lleva a ser irreprensibles. Y dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Por qué debemos permanecer en Él? Porque Él es el que es fiel y hará la obra en cada uno de nosotros y nos llevará y nos guiará. Volvamos a Filipenses, versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. La busqué en varias versiones esta palabra sencillo y lo deja como algo inocente, algo puro, algo que no se mezcla con nada, algo que es totalmente sin mancha. En la Nueva Versión Internacional dice que seamos irreprensibles y puros. Y es bien interesante la palabra porque es justamente lo que nos está hablando ahí, que en medio de una generación maligna y perversa, nosotros permanezcamos puros, sin mezclarnos. Estamos ahí, pero no somos del mundo, no nos vamos a apartar del mundo, pero tiene que haber una diferencia en cada uno de nosotros. Como Pablo lo dijo en Gálatas 6, dice, porque yo para el mundo estoy siendo sacrificado. Pablo dice ahí, porque yo no voy a esperar nada del mundo y que el mundo tampoco espere nada de mí porque ya no soy del mundo. Ese es el aspecto de nuestras vidas. Nosotros no pertenecemos al mundo. ¿Qué le podemos dar al mundo? Lo único que nosotros tenemos que darle al mundo es la palabra de Dios, es la predicación del evangelio. ¿Podemos esperar algo al mundo? ¿Le debemos algo al mundo? ¿Le debemos algo a la carne? Dice, hermanos míos, deudores somos, no a la carne. ¿A quién sí le debemos? A aquel que nos compró con su preciosa sangre. A Él sí le debemos porque de Él fuimos comprados a gran precio. A la carne nada le debemos. Nada tenemos que esperar del mundo y que el mundo espere nada de nosotros. Eso es mantenerse puro, con un corazón sensible y humillado delante de los ojos de Dios. Mi hermano, me regala Jeremías 15:19, por favor. Nosotros quedémonos ahí en Filipenses. Mira el mandamiento que da Jeremías, el Señor por medio de Jeremías a su pueblo. Jeremías 15:19.
Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Cómo puedo yo ir a ganar almas para Cristo si estoy siendo parecido a cómo viven ellos? Si mi forma de hablar es muy parecida a cómo vive el mundo, ¿qué diferencia hay? Debemos ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. Y entre más hay tinieblas, más se refleja la luz. Entre más hay tinieblas, más clara es la luz. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Eso se llama arrepentimiento. Convertirnos de nuestros malos deseos. Si hemos tenido hábitos pecaminosos, si hemos tenido vidas cristianas débiles, sin fruto, si llevamos 20 años y seguimos en la misma, conocemos personas que llevan años en el evangelio y sus vidas no cambian, sus ministerios no cambian. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Cuando la alimentación de las 5,000 personas, ¿cuántos panes habían? Habían 5 panes y 2 peces. ¿Qué eran esos 5 panes y esos 2 peces? Eran exactamente eso, 5 panes y 2 peces, no eran ni más ni menos. Pero cuando esos panes los tomó el Señor Jesucristo en su mano, ¿en qué se convirtieron? Dice 5,000 hombres comieron de esos 5 panes y 2 peces. 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Cuántas personas? Mis hermanos, si realmente yo dispongo mi corazón para hacer la voluntad de Dios, para ser un instrumento irreprensible, un instrumento puro en las manos de Dios, ¿qué tanto hará Cristo con nosotros? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿para qué sirve el oro? El oro es una de las piedras más preciosas que hay. ¿Y cómo se purifica? Por medio del fuego. Y entre más purificado sea, más valor tiene, porque menos tiene impureza. Porque el mandamiento es que seamos puros, santos, sin mancha delante de Dios. Si entresacares lo precioso de lo vil, ¿es necesario entresacar lo precioso? Que eso precioso se pueda ver como esa perla preciosa, sin contaminación. Pero si nosotros pretendemos tener un pie en el mundo y un pie en la obra de Dios, dice la Escritura que nadie puede servir a 2 señores, porque servirá al uno y aborrecerá al otro. ¿Y cuál es la demanda de Dios? Que seamos santificados por completo, absolutamente todo nuestro ser. Pensaba en un requisito fundamental para el servicio es la santidad. Si no hay santidad, ¿hay un servicio conforme a la voluntad de Dios? Si hay consentimiento de pecado en mi vida, ¿Dios me va a utilizar? Indudablemente allí en Éxodo, mi hermano, regáleme Hechos 7:30 al 34. Allí Esteban narra la vida de Moisés. Y hay a 2 personas que se les dijo esta misma frase. Uno de ellos fue Moisés en la zarza. El Señor le dijo, bueno, da el versículo 30, dice, pasados 40 años, hablando de Moisés, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza.
versículo 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Versículo 33. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Qué hacía santa el lugar? La presencia de Dios. Es necesario estar en la presencia de Dios para ser instrumentos santos en su mano. Es necesario ser moldeados. Pero si no entresacamos lo precioso de lo vil, ¿cómo podremos estar en su presencia? Es necesario tener una vida quebrantada delante del Señor, una vida transformada. Versículo 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Los primeros 40 años Moisés quiso hacerlo en sus fuerzas, a su manera, matando al egipcio él mismo. ¿Eran las fuerzas de Moisés? ¿Era como él pensaba en el tiempo que él pensaba? Dios lo sacó de allí de Egipto y lo llevó 40 años al desierto. Por eso dice, después de 40 años. Habían pasado 40 años de que salió de Egipto y pasó 40 años en el desierto. Y el desierto nos habla de prueba. El del número 40 nos habla de preparación. Dios preparó a su siervo Moisés para que ahora sí te voy a enviar a Egipto. Llegó el momento de servir. ¿Y qué le dijo? Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Iba a comenzar el ministerio? Estaba comenzando su ministerio. Josué 5:15. Bueno, es del versículo 13 para entender un poco. Se le dijo también la misma frase. En el mismo contexto, cuando él iba a comenzar a hacer la obra de librar la tierra prometida de los enemigos. 5:13. 13, mi hermano. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Aceptó la adoración? ¿Quién es? El Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Indudablemente, no hay otro. Él le adoró. Estaba siendo comisionado para comenzar el ministerio, la gran tarea, la gran labor. Y Dios le dijo: así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y el pueblo le dijo a Josué: si nosotros vemos que Dios está contigo, te obedeceremos. ¿Quieres ser un siervo de Dios fiel? ¿Quieres ser un instrumento en las manos del Señor? Tienes que evaluar de cerca estos aspectos de la pureza, de la santidad, de la murmuración, de la crítica. Todas esas cosas estorban la obra de Dios. Ni tú avanzas, ni dejas avanzar a los otros. Ni yo estoy colocando el ladrillito y en lugar de estar colocando el ladrillito, voy y ayudo a tumbar lo que otros están edificando. Porque estoy con raíz de amargura y la raíz de amargura contamina a otros. Eso es lo que hace la murmuración y la crítica. Le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo tal y como le mandó. ¿Había algo especial en la tierra? Lo maravilloso es la presencia
de nuestro Señor en la vida de Josué. Estaba comenzando su ministerio, al igual que Moisés. En nuestras vidas, ¿es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche? Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Segunda Timoteo 2:21. ¿Es indispensable la santidad para el ministerio, para el servicio? Cualquiera que sea. Mire que muchas veces pensamos que el ser irreprensible es para los ancianos. Dice, el que anhela obispado, buena obra, desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible en cuanto a su vida, en cuanto a su carácter, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a su familia, en cuanto a las finanzas. En todos esos aspectos dice la Escritura que el hombre de Dios debe ser irreprensible, pero también dicen el contexto enseguida de Timoteo 3, enseguida los ancianos habla a los diáconos, y a los diáconos dice, es necesario que el diácono también a sí mismo sea irreprensible. Y aquí no está diciendo absolutamente a todos que nosotros es necesario, es un mandato de Dios que seamos irreprensibles. Entonces, ¿para quién es? ¿Para los ancianos, para los diáconos? ¿O para absolutamente todos los que fuimos llamados al servicio? Que somos todos los que hemos creído. ¿Hay alguno que Dios lo llamó a calentar silla? Muchas veces no somos fieles ni a la silla, porque no la ocupamos todas las veces. Muchas veces mi silla queda vacía y no le soy fiel ni a la propia silla, menos para pararme y servir al Señor. Segunda Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, irreprensible, pureza. ¿Qué es limpiarse? Es necesario que el obispo sea irreprensible. Si alguno se limpia de estas cosas, si entre sacares lo precioso de lo vil, si te convirtieres de tus malos caminos, si mi pueblo se humillare y se convirtieren y buscaren mi rostro, entonces el Señor, ¿qué hará? Cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Si alguno se limpia de estas cosas, 4 características. Primero, será instrumento para honra. ¿Queremos honrar al nombre de Dios? Tenemos que ser santos. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y el Señor Jesucristo dice que Él purificó para sí un pueblo propio, un pueblo de Él, un pueblo que sea celoso de buenas obras. ¿Es necesario mostrar al mundo mis buenas obras? ¿Cómo puedo ser un hombre de Dios si el mundo no ve nada diferente en mí? Si soy tinieblas, al igual que las tinieblas, ¿qué hay? No hay absolutamente nada. La Escritura dice que seamos como luminares en medio de una generación torcida, en medio de una generación perversa. ¿Y estamos en una generación perversa? En los últimos tiempos ha empeorado. Bueno, desde siempre el corazón del hombre siempre ha sido torcido, perverso en gran manera. Pero qué gran diferencia cuando se ve un hombre, una mujer de Dios. Una mujer que realmente hace la diferencia. Y eso fue un aspecto fundamental en cuanto a mi vida para yo llegar a Cristo. Una hermana que duró más de 20 años persistiendo en predicarnos el Evangelio, en predicarme a mí el Evangelio. Y yo veía a esa mujer caminar en el Señor, recta, en santidad, parándose, firme, haciendo una gran diferencia. Y pasaron los años y los años. Y cada vez que yo me encontraba con ella, siempre me hablaba de lo mismo. Es necesario que vayas a Cristo. Es necesario que reconozcas tu pecado. Y nada. Pero el testimonio de esa mujer hizo una gran diferencia en mi vida. Ver que realmente en esa mujer había algo diferente que el resto del mundo. No conocía a ningún otro cristiano. Era la única persona que yo conocí como creyente durante muchos años. Pero en esa persona había algo diferente. Porque es necesario que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, en medio de una generación maligna y perversa, como la vemos hoy, celosos de buenas obras. Finalmente veamos Romanos capítulo 12, versículo 11. Ayer meditábamos con los hermanos en este versículo.
de Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Ustedes conocen un hombre de Dios fiel que Dios le use que sea perezoso? Yo no conozco un hombre de Dios fiel. Conozco muchos hombres que no son fieles y que también son perezosos. Pero yo no conozco uno que sea fiel, que sea diligente y que sea perezoso. Yo no he visto, ni tampoco he visto en la escritura que Dios haya llamado a un hombre perezoso a trabajar en la obra. Yo lo que veo en la escritura es que Dios llamó a hombres que estaban trabajando para que siguieran trabajando. Si yo estoy de vago acá, ¿creen ustedes que voy a llegar al Señor y ahora sí voy a ser trabajador acá? No, Dios llama a hombres trabajando para trabajar. ¿La pereza va ahí? No. En lo que refiere a diligencia, ¿y en qué es lo que requiere diligencia? Ese versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Es necesario madrugar? Con mi alma te he deseado en la noche, dice Isaías. Y entre tanto que el Espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte. Fue la decisión de Isaías. ¿El Señor usó a Isaías? Con mi alma te he deseado en la noche. Y entre tanto que dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dice Isaías 26:9. Dice, presentarte a Dios aprobado. Bueno, volvemos al 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Qué es un espíritu fervoroso? El fervor nos habla del agua hirviendo. ¿El agua hirviendo queda alguna contaminación en ella? El calor mata absolutamente todo tipo de impureza. Queda el agua completamente pura. Eso es un espíritu fervoroso. Donde la palabra de Dios está haciendo la obra en mi vida, dice, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente preparada. ¿Pero cómo lo hago? Teniendo un espíritu fervoroso. ¿Y cómo obtengo un espíritu fervoroso? Buscando a Dios. Siento un hombre diligente en congregarme, en buscar, en hallar mi don espiritual. ¿Cómo puedo yo saber para qué Dios me tiene si no sé qué don espiritual tengo? Es imposible. Yo no puedo ir a arrancar papa con una macheta. ¿Me sirve de algo la macheta para arrancar la papa? No me sirve de absolutamente nada. Debo ser un hombre diligente en la obra de Dios, querer hacerla, tener la disposición de corazón, de servirte, Señor. Yo quiero ser ese hombre de Dios, con un espíritu fervoroso, no perezoso, sino al contrario, siendo un hombre diligente, un hombre de Dios que trabaje. Mi Padre trabaja, el Señor Jesucristo trabajó y yo soy llamado a trabajar. Padre, en esta hora damos gracias por tu bondad. Gracias por el privilegio que tú nos das de ser instrumentos en tu mano. Padre, hoy clamamos porque seamos esa iglesia que tema tu nombre, esa iglesia que con corazón fervoroso disponga su vida para trabajar en unidad, para amarnos unos a los otros con un amor entrañable del Señor Jesucristo, como dice Pablo. Guíanos, Padre Santo, a ser instrumentos santos y puros en tu mano, Padre. Guíanos a ser irreprensibles en tu mano, porque sabemos que debemos ser irreprensibles delante de ti, porque eres tú el que nos santificas, porque eres tu palabra la que nos purifica a cada uno de nosotros, Padre Santo. Guíanos a tener un corazón sensible a tu voz para honrar tu santo nombre, para deleitarnos a sí mismo en tu palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y ser enseñados por ella. Hoy clamamos, Padre Santo, por tu dirección, que seas tú guardándonos en la salida de nuestros hogares, Padre.
que seas tú bendiciéndonos el día de mañana para reunirnos como varones con el anhelo de buscar tu rostro, buscar tu voluntad, con el anhelo de animar a otros. Padre, muchas veces animamos a otro a hacer cosas que yo mismo no estoy haciendo, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a ser disciplinados y diligentes en nuestra vida espiritual. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén.